favor. Ya. 3, 2, 1, va. La prueba más contundente de la afiliación de Freud a la filosofía de la ciencia de Mach es que existe un isomorfismo literal entre las ideas de Freud sobre el método científico y las ideas del prólogo y el primer capítulo de Conocimiento y Error. En este libro, Mach expone el contenido modificado de un curso impartido durante el invierno de 1895 a 1896 y dirigido a reducir tanto como fuera posible la psicología de la investigación científica a pensamientos autóctonos de la ciencia. Mach no habla en nombre del filósofo, sino en nombre del científico que siente la necesidad imperiosa de examinar los métodos por los cuales adquiere o extiende sus conocimientos. En tanto que científico, Mach considera que el país de lo trascendente le está vedado y sus habitantes no pueden excitar de ningún modo su curiosidad científica. Por tanto, un abismo separa al científico del filósofo. Mientras este último trata de orientarse en el conjunto de los hechos de una manera universal, lo más completa posible, el científico trata de estudiar un campo de hechos más restringidos. Ahora bien, la imperfección de los resultados que los científicos pueden obtener los conduce a reducir más o menos abiertamente el pensamiento filosófico. Así, la meta final de toda investigación es la misma. El filósofo más grande, Platón, Aristóteles, Descartes, Leibniz, abrieron nuevos caminos a la investigación científica. Como vimos anteriormente, al introducir el concepto de inconsciente como objeto de estudio en psicología, Freud destaca la autoridad filosófica anticipadora y legitimadora del filósofo Lipps, y lo mismo hace cuando apela al concepto kantiano de la cosa en sí, como la realidad incognoscible, pero donde el lenguaje metodológico de Freud mejor refleja la influencia de la filosofía de la ciencia de Mach. Es en sus afirmaciones de que las ideas de las que parte el trabajo psicoanalítico tiende al carácter de convenciones y que el psicoanálisis no es un sistema como los filosóficos, que parta de unos cuantos conceptos fundamentales definidos con precisión. Intente aprender con ellos la totalidad del universo y una vez concluso y cerrado, no ofrezca espacios a nuevos hallazgos y mejores conocimientos. Este se dedica más bien a los hechos de que su campo de acción intenta resolver los problemas más cercanos a la observación. Se somete de nuevo a la prueba de la experiencia. Se considera siempre inacabado y está siempre dispuesto a rectificar o sustituir sus teorías. Tolera tan bien como la física o la química que sus conceptos superiores sean oscuros y sus hipótesis provisionales, y espera de una futura labor una más precisa determinación de los mismos. Pues bien, en Conocimiento y Error, Mach había afirmado que el científico, al no tener, como el filósofo, la buena fortuna de poseer axiomas inconmovibles, se acostumbró a considerar como provisionales sus ideas y sus principios más seguros y mejores fundados, y siempre está dispuesto a modificarlos a consecuencia de nuevas experiencias. Como puede verse, Freud le reprocha al sistema filosófico no ofrecer espacios a nuevos hallazgos y mejores conocimientos, mientras que Mach había afirmado que la actitud del científico de considerar provisionales todas sus ideas y principios y estar siempre dispuesto a modificarlos a consecuencia de nuevas experiencias es la única que puede posibilitar los progresos serios y los grandes descubrimientos. En resumen, Freud reproduce con otras palabras las ideas originales de Mach. Finalmente, está la aplicación freudiana del principio machiano
de economía del pensamiento. Según el principio, según este principio, la tarea de la ciencia se expone los hechos de tal modo que solo emplee las representaciones estrictamente necesarias para satisfacer los requerimientos de la adaptación a la experiencia. De esta manera, mientras los instintivistas de principios del siglo XX a un nuevo instinto, con lo que la cantidad de instintos se multiplicó hasta hacerse inmanejable. Freud apeló al recurso de las vicisitudes o transformaciones de los instintos, específicamente a la fusión y la transacción, para explicar la variedad y complejidad de la conducta sin necesidad de apelar a una multiplicación de los instintos. Es obvio que la solución de Freud se ajusta más al principio machiano de economía del pensamiento. Según este documento de 1911, pero descubierto varios años después, Mach participó de la redacción de un manifiesto a favor de la creación de una sociedad para la difusión de la filosofía positivista. Entre los firmantes del manifiesto estaban junto a Mach, entre otros, Sigmund Freud y Albert Einstein. Se sabe que Einstein, después de la muerte de Mach en 1916, abandonó la filosofía positivista de la ciencia y en cambio optó por la forma combinada de realismo y convencionalismo. Freud aplicó el estudio de la mente, el marco de referencia conceptual que su maestro y mentor, Bruch, había aplicado al estudio de la fisiología. Es patente la influencia de Bruch cuando Freud caracteriza el psicoanálisis como una concepción dinámica que reduce la vida mental a la interacción de fuerzas que se impulsan o se inhiben recíprocamente, que se combinan entre sí, que se establecen transacciones las unas con las otras. Se ve claramente que la psicología dinámica propuesta de Freud es el equivalente psicológico de la filosofía dinámica propuesta anteriormente por Bruch. Aunque Freud sostuvo que los métodos de la psicología dinámica son comparables a los de la física, reconoció al mismo tiempo que la psicología no puede ser una ciencia predictiva, pues cambios sutiles en las fuerzas impulsoras e inhibidoras pueden alterar en cualquier momento el estado de cosas existentes, impidiendo con ello la posibilidad de hacer predicciones. La psicología, según Freud, solo puede ser una ciencia postdictiva, pues partiendo del estado presente, buscando hacia atrás, es capaz de descubrir las cosas que produjeron un resultado. Freud se refirió a una peculiaridad de la psicología en los términos siguientes. En tanto que perseguimos regresivamente la evolución, partiendo de su resultado final, vamos estableciendo un encadenamiento ininterrumpido y consideramos totalmente satisfactorio e incluso completo el conocimiento adquirido. Pero si emprendemos el camino inverso, partimos de las premisas descubiertas por el análisis e intentamos perseguir su trayectoria hacia el resultado. Desaparece nuestra impresión de una concatenación necesaria e imposible de establecer en otra forma. Advertimos enseguida que el resultado podía haber sido distinto y que también hubiéramos podido llegar igualmente a comprenderlo y explicarlo. Así pues, la síntesis no es tan satisfactoria como el análisis. O dicho de otro modo, el conocimiento de las premisas no nos permite predecir la naturaleza del resultado. No es difícil hallar la causa de esta singularidad desconcertante, aunque conozcamos por completo los factores etimológicos determinantes de cierto resultado. No conocemos más que su peculiaridad cualitativa y no su energía relativa. Algunos de ellos habrán de ser anulados por otros más fuertes y no participarán en el resultado final. Pero no sabemos nunca
de antemano cuáles de los factores determinantes resultarán ser los más fuertes y cuáles los más débiles. Solo al final podemos decir que los que se han impuesto eran los más fuertes. Así pues, analíticamente descubrirse siempre con toda seguridad la causación, siendo en cambio imposible toda predicción sintética. Fue el análisis del método de investigación utilizado por Freud en la búsqueda de las causas de los problemas de sus pacientes. Consistía en un esfuerzo por reconstruir el pasado de una persona a fin de alcanzar una explicación para su estado presente. Se trata del método genético de explicación, llamado así porque analiza la génesis, histórica del fenómeno a ser explicado. Es como si la comprensión del presente de una persona resultara de armar un rompecabezas cuyas piezas están dispersas en un aparente desorden en el pasado de dicha persona. Los casos de Ew Lancer, el hombre de las ratas, y de Sean Parker, el hombre de los lobos, por solo citar dos, constituyen ejemplos emblemáticos del método de análisis genético empleado por Freud en su práctica psicoanalítica.